días, jóvenes estudiantes del módulo Fundamento Laboral Comercial, ¿verdad? Para bachiller en comercio. En el día de hoy les voy a estar hablando sobre algunos conceptos, ¿verdad? Dentro de esta materia, a manera de general, pues, para que tengamos una idea clara de cada uno de los elementos, ¿verdad? Dentro de lo que podemos ver, tenemos lo que es la Constitución de la República de Panamá, ¿verdad? Que es uno de los órganos reguladores de lo que ejercen los poderes estatales aquí en nuestro territorio nacional, ¿verdad? Y que tiene que ver con ciertas normas, ¿verdad? Las leyes y todo lo que tenga que ver con los procesos judiciales y cualquier tipo de índole, ¿verdad? Que tenga que ver con procesos administrativos, ¿verdad? La Constitución es la máxima, ¿verdad? La máxima norma que nos rige a nosotros como personas o ciudadanos del Estado panameño, ¿verdad? A manera de ver aspectos importantes, cabe mencionar que más que todo es tratar de garantizar, ¿verdad? Es la libertad de expresión, asegurar la democracia y la estabilidad institucional, ¿verdad? Promover lo que es la justicia y la integración, ¿verdad? De todos los órganos del Estado. Origen del derecho. El derecho, ¿verdad? Es algo que no se da desde ahorita, desde los tiempos de la prehistoria, ¿verdad? Nuestros antepasados utilizaban las formas de derecho, ¿verdad? Para dar ejemplo a las sociedades regido por normas y leyes que previamente en ese momento se daban, ¿verdad? En la historia, ¿verdad? Ha existido siempre los fundamentos de derecho. En la materia de derecho, ¿verdad? Una de sus características que son normas bilaterales con una presencia a que nosotros debemos ceñirnos a cada uno de los parámetros que se dan en el sistema de proyección, ¿verdad? Las normativas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir una norma? Dentro de es un conjunto, ¿verdad? De elementos que se utilizan más que todo para constituir unos parámetros preestablecidos, con lo cual nosotros nos debemos llevar de muy buena manera y conocer nuestros deberes y derechos como ciudadanos dentro de la República de Panamá. Se dice que el derecho tiene bilateralidad. ¿Por qué? Porque las normas no son hechas por una sola persona o son aprobadas por una persona. Es un consenso de varias personas que nos dan opciones inherentes para poder organizar y aprobar las leyes y las normas con lo cual nosotros hoy en día, durante los procesos administrativos, nos regimos. Se dice que tiene coercibilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son situaciones preescritas, ¿verdad? Con características netamente propias de la base fundamental del derecho, ¿verdad? Y que no se salen de la tangente de lo que se busca en un momento determinado, ¿verdad? El sistema, ¿verdad? El sistema de derecho, ¿verdad? Es un conjunto de normas que ya existen, que han sido modificadas a lo largo de las estructuras de las estructuras que se presentan en el día a día. Si bien es cierto, estas estructuras nos ayudan a tener una idea clara de cómo nosotros debemos procesar la información en un momento determinado, para así nosotros seguir los parámetros que ya se han
que ya se han definido, ¿verdad? La justicia, toda norma jurídica, ¿verdad?, tiene una proyección hacia la efectividad de la justicia, a buscar, ¿verdad?, dentro de los organismos que se debe hacer lo correcto para llegar para mantener un orden dentro de la sociedad, ¿verdad? La estructura, ¿verdad?, y las clases en el derecho, ¿verdad?, son una norma jurídica que tiene dos partes, antecedentes y consecuencias. Los antecedentes son las conductas observables y las consecuencias son la sanción por aquellos actos que se incurren en un momento determinado. Por ejemplo, el hecho de robar debe ser castigado porque es un acto indebido e inmoral, lo cual ocasiona pérdidas para la persona, y dependiendo de las consecuencias de esto puede tener repercusiones a largo plazo, ¿verdad? Dado, ¿verdad?, que son pensamientos o situaciones que se presentan, debe haber una estructura definida para poder castigar estas inconsistencias o este tipo de fallos que se dan por parte de las personas, porque todos tenemos derecho a la vida, a igualdad, tenemos todos los mismos deberes y derechos como ciudadanos en cualquier parte del mundo, ¿verdad? También existen diversas clases de normas, ¿verdad? Tenemos normas legales, consuetudinarias, jurisprudencias y negociables, ¿verdad? ¿Verdad? Por ejemplo, por jerarquía o formalidad, las normas ocupan un ordenamiento jurídico, sean primarias o secundarias. Por el grado de imperatividad, taxativas o dispositivas. Y desde el punto de violación de las sanciones a las normas existen legales perfectas, legales minus y legales imperfectas, ¿verdad? Por el ámbito de su validez, tenemos normas espaciales, temporales, materiales y de personas. Desde el punto de vista, ¿verdad?, las normas son positivas y negativas para cualquier ciudadano porque nos debemos tomar como referencia las cosas que se pueden y las que están prohibidas, las que no se pueden, ¿verdad? Normas de conducta y normas de organización. Las normas de conducta son aquellas normas que como individuos dentro de nuestra sociedad nos debemos ceñir directamente para evitar caer en situaciones que sean desagradables, que ocasionen problemas y que en un momento determinado nos causen problemas. Dentro de los entornos, ¿verdad?, laborales existen normas que son bien definidas y son importantes para poder tomar decisiones. Si no existieran ningún tipo de normas en nuestra actualidad, les aseguro que nosotros anduviéramos teniendo muchos más problemas porque no se sancionarían aquellas cosas que son indebidas o moralmente no deben permitirse. Es por eso que las normas o las leyes están reguladas por situaciones que se presenten. Tenemos el caso de la jurisprudencia. La jurisprudencia son casos, situaciones que se presentaron en un momento determinado, con lo cual nos conllevó a tomar decisiones sobre situaciones que se dieron. Entonces, es por eso que nosotros debemos tener muy en cuenta, ¿verdad?, que el derecho en el contexto general como ciudadano son conductas que se dan y que nosotros como personas naturalmente
naturales, debemos ceñirnos y guiarnos. En la parte de administración, ¿verdad? El derecho, ¿verdad? Cabe resaltar que todas las instituciones públicas o del Estado nos regimos por reglamentos ya propios de lo establecido, ¿verdad? Como por decir un ejemplo, en el sector público nosotros nos basamos mucho en lo que es carrera administrativa. La carrera administrativa es aquella que todos los servidores públicos, ¿verdad? Están bajo ese paraguas. O sea, debemos ser autocríticos de las normas y no pasarnos por encima de las leyes establecidas en la parte de la administración, ¿verdad? Dentro de los parámetros establecidos, ¿verdad? Tenemos ciertas actividades, ¿verdad? Tenemos un glosario de términos ilustrado con fichas de colores, las que van a representar algunos, ¿verdad? Color, ajá, para definirlos. Entonces, ustedes tienen que agarrar un color de cada una de las palabras que están aquí y dividirlas. La otra actividad es un mapa conceptual sobre el tema, las estructuras y las clases. Eso es algo sencillo. No tienen que dar tantos detalles sobre esto. En la actividad 3, tienen que investigar sobre la Constitución de la República de Panamá, los derechos constitucionales, y todo lo que tenga que ver con los artículos de la Constitución política y cuántos preámbulos existieron, ¿verdad? Quienes ejercen la Constitución de Panamá por lo menos deben desarrollarlos, investigar en internet y buscarlo para presentarlo, ¿verdad? En el tema número 2, ¿verdad? Habla sobre fundamentos de derecho comercial, ¿verdad? El tema 2 es el derecho privado. El derecho privado son aquellas normas relativamente que tienen que ver con el ejercicio de la profesión, con aquellas partes de empresas privadas, ¿verdad? Que tienen que ver con procesos directamente adversos a los públicos, ¿verdad? El derecho comercial, ¿verdad? Siempre ha existido desde la Edad Media, donde siempre se utilizaban lo que eran la jerarquía para tener ciertos privilegios o para tener ciertas asociaciones para desarrollar en un momento determinado, ¿verdad? Esas actividades de tipo comercial. Antes no existía el derecho comercial, sino que había un trueque, ¿verdad? El trueque se utilizaba como una forma de pago y en el tema del derecho comercial se utilizaba mucho, ¿verdad? Por el derecho comercial siempre ha estado presente a lo largo de la evolución de la historia, ¿verdad? Existen 4 características en el derecho comercial, que fue un derecho profesional creado y desarrollado para resolver conflictos entre empresas. Por eso es derecho comercial, porque es privado, no tiene que ver nada con la administración pública. Relacionado con lo anterior, el derecho consuetudinario está codificado en tradiciones y costumbres, ¿verdad? Es un derecho progresivo, pues ha evolucionado a las condiciones sociales y económicas a lo largo de cada parámetro de la vida. Y en derecho global, las relaciones económicas cada vez son más de uso internacionales. Por eso se utilizaron normativas y leyes que pudieran promover intercambio entre una u otro país de productos para evitarse tener conflictos, ¿verdad? Entonces, en el Código de Comercio, estas leyes son las que rigen los establecimientos comerciales, como todos los actos comerciales, el comercio, ¿verdad? Habla sobre los papeles, cómo deben manejarse, los registros, la contabilidad, todo eso, ¿verdad? Así que es muy importante en el tema, ¿verdad?
Fuentes del derecho comercial, ¿verdad? Se dice que el derecho comercial está normado, ¿por qué? Por la ley mercantil, que es el derecho positivo, que regula las disposiciones de carácter normativa, ¿verdad? Los decretos legislativos, ¿verdad? El derecho privado, que es la ausencia de la norma, ¿verdad? O simplemente aplicar analógicamente las disposiciones del derecho para completar algún suceso que no está definido, ¿verdad? La costumbre es la repetición constante y uniforme de actos obedientes con convicciones jurídicas, ¿verdad? Y la jurisprudencia es la interpretación de la ley realizada por los órganos a nivel jerárquico, los más altos, ¿verdad? Las empresas mercantiles, ¿verdad? Son el conjunto de elementos materiales, valores coordinados, para ofrecer al público con un propósito de lucro de manera sistemática los bienes y servicios que ellos ofrecen, ¿verdad? En las nociones del comercio, ¿verdad? Se refiere a la transacción que se lleva a cabo con el objetivo, ¿verdad? De comprar y vender. Se denomina comercio a todo aquel local que ejerza o de algún servicio o un bien, ¿verdad? El comerciante es aquella persona que se dedica a negociar, ¿verdad? Comprando y vendiendo mercancía. Por eso se dice que aquí nosotros en Panamá somos un país mercantil. ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicamos a exportar, a recibir, a vender artículos, a promoverlo, ¿verdad? Dentro del derecho comercial, ¿verdad? Para poder constituir una empresa, hay una serie de requisitos que se deben tomar en cuenta. Los trámites para aperturar una empresa se deben trabajar a través de la web, ¿verdad? A través de Panamá Emprende, que Panamá Emprende es el que regula lo que es la creación de nuevas empresas aquí en Panamá. O crear sociedades anónimas. La mayoría de los negocios aquí en Panamá se trabajan con sociedades anónimas. Aquí en Panamá, las sociedades anónimas, constituir una sociedad anónima demora entre 5 a 7 días. Dentro de ellos tienes que dar la ubicación de tu negocio, tener un domicilio fiscal, o debe ser un local donde tú puedas tener en cuenta en todos esos datos donde se puedan localizar. Los avisos de operaciones, ¿verdad? El aviso de operación es el inicio, ¿verdad? De las actividades netamente propias de la empresa, ¿verdad? Donde se detallan todas esas estructuras que se van a desarrollar. De esta forma se evita que informar y los trámites se hacen correspondiente en la DGI, ¿verdad? Que tiene que ver con el ingreso de cada uno de las partes sustanciales para recabar lo que son los ingresos fiscales, ¿verdad? La apertura de una cuenta bancaria, cualquiera puede aperturar una cuenta bancaria. Si eres una empresa que tiene más de 5 o 6 funcionarios, debes tener, contratar los servicios públicos y privados, pagar seguro social, registrar la empresa en AMPIME. El Ministerio de Comercio e Industria, ¿verdad? Es la empresa que tiene que ver directamente con el funcionamiento, ¿verdad? De todas las empresas a nivel comercial. Así que en el tema del área comercial, nosotros somos tenemos la autoridad del turismo, que es aquella que tiene que ver con todos todas las actividades de tipo turística. Tenemos la Autoridad Nacional del Ambiente también, ¿verdad? Que tiene que ver con todos los recursos naturales y ordenación gestional ambiental y transformación del ambiente para que los panameños puedan participar en las futuras sociedades y mejorar la calidad, ¿verdad? Y de esta manera podemos decir que nosotros aquí en Panamá somos un país productor y comercialmente enfocado a una serie de empresas, ¿verdad? De manufactura, de vender artículos, de comprar y revender.
Entonces, la actividad número 4 de este módulo es desarrollar un resumen ejecutivo sobre el tema de derecho comercial. Este resumen debe tener la siguiente estructura: un tema principal, un contenido no tan extenso, ¿verdad? Un resumen de media página puede ser, y qué aprendió, qué recordó, qué reafirmó y sus conclusiones. Esto lo pueden hacer en 2 páginas, posiblemente, o página y media. Hacer un manual ilustrado con los requisitos para constituir una empresa, ¿verdad? Ustedes se pueden ir directamente a la página de AMPYME y allí les va a dar cada uno de los pasos para poder constituir una empresa aquí en Panamá, ¿verdad? Y pueden explicarlo, pueden tomar captura de las pantallas y pueden explicar cada uno de los elementos. Y la actividad 6 es un cuestionario que deben desarrollarlo en base al contenido que se les ha desarrollado en esto. Espero que no tengan ninguna duda y ninguna pregunta, y cualquier cosa me escriben para ayudarlos. Que tengan excelente día, jóvenes.